Ahí está, ya se dejó. Listo, vas. Cuando quieras. Buenos días, el día de hoy vamos a iniciar con el módulo de cardiovascular. El día de hoy veremos 3 aspectos del sistema circulatorio y básicamente el objetivo es determinar cuál es el mejor método para evaluar el gasto cardíaco, los sesgos que hay en la ecocardiografía crítica para la medición del mismo, y trataremos de resaltar la importancia del retorno venoso, pues, porque muchas veces lo dejamos de lado. Sin embargo, es muy importante para entender las alteraciones del estado hemodinámico. Es una clase larguilla, pues a veces alcanzamos a verla en los 50 minutos. Y pues, si tienen alguna duda, me interrumpen durante la presentación. Son las abreviaturas que emplearemos. La más recurrente va a ser presión media de grado sistémico, la presión auricular derecha y la resistencia al retorno venoso. Básicamente vamos a responder a las preguntas de cuándo medir el gasto cardíaco, cómo medir el gasto cardíaco y qué es lo que define a un mejor método sobre el otro. Vamos a tratar de determinar si realmente la ecocardiografía es un método intercambiable con la termodilución o son puras patrañas. Vamos a analizar los determinantes del retorno venoso y brevemente los determinantes de la presión arterial. Bueno, iniciar con el gasto cardíaco es algo que siempre hemos visto desde la facultad a través de Guyton. Y Frank Starling básicamente nos han enseñado que el gasto cardíaco depende de 2 variables, básicamente frecuencia cardíaca y el volumen que el corazón expulsa con cada latido. A su vez depende de tres elementos: la precarga, que es básicamente el volumen que le llega al corazón y sobre el cual tiene que trabajar; la poscarga, que es decir, la fuerza contra la que tiene que expulsar el mismo volumen que le llega; y la función ventricular per se, la función de bomba que tiene el corazón. Esta es la curva tradicional clásica de Frank Starling, que nos determina o que nos ayuda a entender que el corazón va a expulsar más sangre en función de la sangre que le llegue. Es decir, entre más sangre le llegue al corazón, más sangre va a expulsar hasta un cierto punto. Entonces se aprecia siempre una curva ascendente rápido y después una zona donde ya el corazón, a pesar de toda la sangre que le esté llegando, no va a poder expulsar más. Esta curva es importante que la entendamos, que la memoricemos de cierta forma, porque después la vamos a solapar con la curva de retorno venoso y vamos a entender que básicamente el retorno venoso es igual a gasto cardíaco. Ahora bien, ¿cuándo debemos medir un gasto cardíaco? En unidad de cuidados intensivos todos los pacientes deberían estar con medición de gasto cardíaco o solamente algunos escenarios clínicos justificarían la medición del gasto cardíaco. Esencialmente en la actualidad se utiliza para medir la respuesta a líquidos. Se emplea en los estados de choque indeterminado, en aquellos estados de choque que no tenemos claro el origen. Pues, o sea, si tenemos un paciente que está chocado y es claro que es por choque hipovolémico, pues tal vez no valdría tanto la pena medir un gasto cardíaco. Un paciente que está con choque y creemos que es séptico, no es séptico, tiene factores de riesgo cardiovascular, entre otras cosas, pues valdría la pena medir un gasto cardíaco, aunque también surge la pregunta de si cuántas veces realmente sabemos el origen del estado de choque del paciente y si realmente todos deberían realizarse una medición, y obviamente en el contexto de un choque cardiogénico. Y el gasto cardíaco es un fenómeno, pues es un fenómeno que básicamente significa cuánto volumen de sangre por tiempo emite el corazón a la circulación. Es un fenómeno, y para estudiar un fenómeno, como en todas las situaciones, pues se utiliza un método, hay una forma de aproximarse a ese fenómeno. ¿Cómo se determina cuál es el mejor método para medir el gasto cardíaco? Debemos de tener en cuenta 3 elementos: exactitud, precisión y capacidad de tendencia del método. El método de elección, como ustedes saben, pues es la termodilución por medio del catéter de la pulmonar. A principios de los años 70, Swans y Gans eligieron este método y determinaron que era la mejor manera de aproximarse al fenómeno de gasto cardíaco. La exactitud se refiere a la correspondencia que existe entre un método y el método estándar. Entonces, el catéter de la arteria pulmonar, como es el método estándar, pues es el más exacto, porque es el mismo. La precisión. Me dice Cristian que tiene un curso de hemorragia obstétrica hoy a las 9. ¿Quién falta de ahí? No, yo soy yo. ¿Tú tampoco, 1, 2, 3, 4, ¿quién más falta? Tiene que ser 5.
¿Quiere disfrutar? Pero si no, Es que son 5. sí. 1, 2, 3, 4. ¿Se echamos la otra? Es que es a las 9 para que Yo no creo que prisa, ¿no? Para terminar, no sé, 8:30 lo dejamos pendiente. No creo que acabe en media hora. Si quieres hasta las 8:30 y paramos para que preparen para irse al... Entonces decíamos que 3 características: exactitud, la precisión. Ya definimos exactitud. La precisión se refiere a la capacidad que tiene un método de darnos la misma medida cuando lo volvemos a repetir. Es decir, por ejemplo, cuando tomamos en cuenta un ecocardiograma transtorácico crítico, pues no es muy preciso porque lo medimos y lo podemos volver a medir los 5 minutos y puede tener una variación importante entre una medición y otra. Entonces la precisión de este método cae un poco comparado con la termodilución transpulmonar o con el catéter de la arteria pulmonar, que son muy precisos. Es decir, lo medimos en el mismo intervalo de tiempo y nos va a dar básicamente la misma medida. Y la capacidad de tendencia se refiere a la capacidad del método de detectar cambios a través del método, de tal manera que cuando hagamos una intervención, pues podamos observar el efecto que tuvo esa intervención en el paciente. Va muy de mano con la precisión. Entonces, entre mejor exactitud, precisión y capacidad de tendencia tenga un método, es mejor, ¿sale? Y pues los métodos los podemos dividir en invasivos, mínimamente invasivos o no invasivos, en función de la cantidad de catéteres que tengamos que tener en el paciente para poder medir el gasto cardíaco. El clásico, el invasivo por excelencia, es el catéter de la arteria pulmonar, porque necesitamos el catéter de la arteria pulmonar y pues obviamente necesitamos invadir vascularmente al paciente, entonces es el más invasivo. También la termodilución transpulmonar se considera invasivo porque necesitamos un catéter venoso central y necesitamos una línea arterial. Los mínimamente invasivos son aquellos métodos que podrían prescindir de un acceso vascular para determinar el gasto cardíaco, aunque inicialmente todos se comportan como invasivos porque para calibrarlos necesitan en general utilizar la termodilución. Inicialmente se calibran y luego ya de manera independiente de la termodilución se mide el gasto cardíaco. Y los no invasivos, en los que no necesitamos de tener un acceso vascular para medir el gasto cardíaco. En general, entre más invasivo es el método, tiende a ser más preciso, más exacto y tiene mejor capacidad de tendencia. Sin embargo, también las complicaciones van en función de la invasividad del método. Es decir, el catéter de la arteria pulmonar es el que más complicaciones tiene en relación a los demás, sobre todo por la cuestión de arritmias ventriculares o el riesgo teórico y a veces y no tan elevado de romper la arteria pulmonar. Sin embargo, también la termodilución transpulmonar pues, tiene sus riesgos porque hay que invadir un catéter venoso central con los riesgos que ello conlleva y pues el riesgo también de colocar una línea arterial. Y los invasivos pues son métodos que casi no tienen riesgo porque no necesitamos invadir al paciente. Sin embargo, pues como les comenté, son los menos precisos. Hablando de los invasivos, todos funcionan bajo el mismo principio, es decir, modificar la temperatura de la sangre en una porción del sistema y medir cuánto tiempo tarda en llegar esa sangre con diferente temperatura o esa sustancia a otro punto del sistema. Por ejemplo, el catéter de la pulmonar, pues básicamente funciona proyectando un bolo de solución salina o solución glucosada en un puerto del catéter de la arteria pulmonar y medir cuánto tiempo tarda en llegar al sensor que suele estar a unos 2 centímetros de la punta del catéter. Entonces esto hace que matemáticamente se grafique una área bajo la curva, es decir, aquí inyectamos la solución salina y en base a qué tanto tiempo tarde en llegar al punto de medición, esto grafica esto genera una área bajo la curva y a través de métodos matemáticos, más allá de los fines de esta plática, se calcula el gasto cardíaco. Igual la termodilución transpulmonar no requiere un catéter de la arteria pulmonar, requiere un catéter venoso central, pero también se inyecta una solución, viaja hasta que suele llegar a la línea arterial, ahí está el sensor, pues también nos genera una curva. Pero pues obviamente tarda más tiempo en llegar desde que lo inyectamos hasta la arteria en comparación con el de la pulmonar, que está más cerquitas, pero funcionan bajo el mismo principio. Generan un área bajo la curva, tiempo, sustancia o tiempo, cambio de temperatura, y eso determina el gasto cardíaco. Es decir, entre más tiempo tarde en llegar esa sustancia, esa sangre con diferente temperatura, pues menos es el gasto cardíaco.
Entonces tenemos la termodilución, que es el método estándar. Tuvo su auge en los años 70, 80, 90 y de repente, bueno, el artículo original fue en el New England y después, 2 décadas después, también en el New England, en JAMA, salieron artículos donde decían, pues no sirve tanto, no está disminuyendo la mortalidad, movilidad, y se empezó a dejar de usar. Actualmente otra vez hay un nuevo auge de uso del catéter de arteria pulmonar, sobre todo en el contexto de cirugía cardíaca y en el contexto de choques indeterminados, y llama la atención por qué se dejó de utilizar el catéter de arteria pulmonar. Pues básicamente hicieron encuestas a intensivistas, cardiólogos, cardiocirujanos y todos, y ninguno o muy pocos realmente sabían interpretar las curvas del catéter de arteria pulmonar. Entonces, pues ¿cómo esperaban que un método tuviera impacto en resultados duros como morbimortalidad si realmente no sabían interpretar? Aparte, eran pacientes chocados graves, que también es pretencioso decir, pues nomás porque tengo un mejor método voy a mejorar el pronóstico. Sin embargo, actualmente, con una mayor infraestructura, con mejores métodos terapéuticos y con mejor calidad del catéter per se de la arteria pulmonar, que ya a veces ya no requiere que le estén administrando bolos de solución salina, sino que ya tiene el mismo catéter un filamento que se calienta, entonces calienta la temperatura y bajo el mismo principio determina cuánto tarda en llegar esa sangre ahora ya más caliente, no fría. También ha mejorado ya la calidad de este método, porque eran pacientes con choque cardiogénico, imagínense, y cada vez que querías medir el gasto cardíaco había que meterle 10 mililitros de solución, pues, o sea, podemos decir 10 mililitros, pues son nada, pero es un paciente con choque cardiogénico, probablemente en lesión renal aguda, en aquel tiempo no había prisma, entonces uno se pone a pensar realmente por qué no mejoraba el pronóstico. Entonces, actualmente ha vuelto el catéter de la arteria pulmonar. Este es el método invasivo por excelencia y a principios de los 2000, Edward Flight Science y Pico y entre otras empresas, como una manera de utilizar un método alterno al catéter de la arteria pulmonar un poco menos invasivo, desarrollaron lo que es la termodilución transpulmonar, que básicamente tiene el mismo principio, simplemente no requiere un catéter de la arteria pulmonar, requiere un catéter venoso central, pero es igual, se inyecta la solución salina, o la sustancia con diferente temperatura, puede ser salina, puede ser glucosada, se inyecta y se mide, se grafica un área bajo la curva y se determina cuánto tiempo tarda desde que lo metieron acá hasta cuando llega acá a la línea arterial. Y es el mismo principio, pues. Aunque hay otros que emplean otros métodos. Por ejemplo, bueno, este es un video de básicamente cómo funciona. Bueno, que administran la solución con el cambio de temperatura, suele ser en el puerto que está antes de la arteria pulmonar. Y acá está el sensor, aquí en la punta, aquí el sensor, y pues ya se grafica y matemáticamente se determina el gasto cardíaco. Pues habría que saber cálculo integral, todas esas cosas para entenderlo así a gran detalle. Yo no domino cálculo integral, pero pues básicamente así funciona. Ahora bien, en cuanto a los métodos mínimamente invasivos, existen varios métodos. Estos son los que les quise poner aquí. Existe el método de técnica de dilución de litio, que es básicamente lo mismo que una dilución transpulmonar, salvo que en lugar de meterle una solución de diferente temperatura, le meten litio. Entonces se mete litio, puede ser a través de un catéter venoso central, pero puede ser también a través de una vena periférica, por lo tanto eso hace que sea mínimamente invasivo, porque puede ser a través de una vena periférica, pero es el mismo principio, pues, básicamente. El análisis de onda de pulso es generalmente lo que utiliza el sistema Pico y lo que utiliza el EB1000. Es decir, lo que hacen básicamente es, inicialmente se invade el paciente, todo el rollo, y para calibrar el sistema, primero hacen una termodilución. O sea, pasan la sustancia y esto lo compara el aparato con el trazo de la línea arterial, genera un factor determinado, un coeficiente para cada paciente en particular, y después ya no es necesario estar haciendo termodiluciones, sino que ya con el cálculo que el factor para ese paciente en particular, con el trazo de la línea arterial, también se genera una área bajo la curva y con eso se calcula el gasto cardíaco. Es decir,
Los mínimamente invasivos también son invasivos al principio porque necesitan para calibrarse termodilución. Hay otros, no me acuerdo, está el M1000, está el Pico, y luego hay otro que se usa más en Asia que necesita un ecocardiograma inicialmente para calibrarse. Entonces, van al paciente, le hacen un ecocardiograma, le meten los datos a la máquina y ya la máquina solo te da el gasto. Y el análisis de onda de pulso es un equipo que utiliza una sonda similar a un catéter, a un balón esofágico que emite pues unas ondas de ultrasonido. Es bajo el mismo principio Doppler. Se invade el paciente, se como si fuera una sonda nasogástrica, y tienen que estar ahí buscando el trazo ahí más o menos de que correspondería al RTI, que es el que hacemos con el ecocardiograma. Y ya también con base en eso genera el gasto cardíaco. Aquí el detalle, la sonda de Doppler genera el trazo del VTI, este es semejante al VTI. Entonces al equipo le tenemos que meter el dato de cuál es la sección transversal de ese paciente. Entonces se puede hacer con ecocardiograma, es decir, tenemos que hacer un eco, le metemos la sección transversal de cuánto le corresponde a ese paciente, y ya con el trazo del Doppler el equipo te está dando el volumen, el gasto cardíaco, y por ejemplo el gasto cardíaco y el volumen sistólico o el volumen latido del paciente. Tiene su mayor utilidad para detectar aquellos pacientes que son respondedores a líquidos. Aquí por ejemplo ven que tiene un volumen sistólico de 45 y luego le van a meter 200 mililitros de, cuando quieran, 200 mililitros de solución. Ahí se lo meten. Ahí se lo van a meter. Y van a ver el cambio en el volumen sistólico. No se lo quieren meter. Ahí está. Ya le metieron 200 y acá también te da un cambio en el volumen sistólico. Entonces te dice que el paciente es respondedor a líquidos. Y los no invasivos son los que no requieren accesos vasculares en el paciente. Existen varios. El análisis de onda de pulso es básicamente como si fuera, el equipo es básicamente como un oxímetro, no es un oxímetro obviamente, pero básicamente se pone en los dedos del paciente, y a través de la onda que genera la pulsioximetría también calculan el gasto cardíaco. También es un área bajo la curva, etc. Pero son muy, muy imprecisos. Se usan en Asia, entonces busqué artículos y de hecho las marcas solo las venden en Corea y en Japón. Entonces ese no hay que utilizarlo. Y pues lo que tenemos más a la mano es la ecocardiografía crítica, ¿no? Entonces actualmente se está convirtiendo en el estándar de oro para validar el resto de todos los métodos. Sin embargo, vale la pena cuestionarse si realmente debe ser empleado de tal manera, puesto que entre la ecocardiografía crítica y la dilución transpulmonar, que sería el equivalente al catéter de la arteria pulmonar, puede haber una diferencia incluso del 20%. Es decir, en todos los estudios definen intercambiable clínicamente aquellos métodos que tienen una variación no mayor al 20%, pero es muy relevante el 20%, porque 20% es básicamente responde a volumen, ¿no? Entonces, sin embargo, por el bajo costo, por lo fácil acceso a este método, la ecocardiografía crítica se ha convertido en el estándar de referencia para el resto de los métodos. Pocas sociedades brindan una certificación como que eres capaz de hacer este ecocardiograma en pacientes críticos. El único que yo encontré es la Sociedad Americana de Ecocardiografía, el único que te brinda esa oportunidad de formarte de manera ortodoxa. Y también en Europa hay guías para decirle a las escuelas cómo tienen que formar a sus médicos que van a hacer ecocardiografía crítica, porque no es cualquier cosa. Entonces, aquí en México existen pocos lugares donde realmente se puede hacer un adiestramiento en este sentido. Esta es la forma clásica de medir el gasto cardíaco en ecocardiografía crítica. Tenemos que determinar la sección transversal y debemos determinar la distancia que viaja el eritrocito. Básicamente el VTI es básicamente la distancia que viaja el eritrocito al ser eyectado. Entonces esto es lo que Opus 101 recomienda como la forma de medir el gasto cardíaco. Sin embargo, pues vale la pena ver si esa es la mejor manera de hacerlo. Ahorita lo vamos a tratar de ver. Entonces básicamente el VTI lo que te dice es cuánto bajó el eritrocito, es decir, tiempo, velocidad, cuánto bajó y en qué área.
Entre mayor sea el área y entre mayor sea la distancia que viaja el eritrocito, pues te da un cilindro de mayor volumen, es decir, te da un volumen sistólico más alto. Entonces, y si al revés, si el BTI no saliera muy chiquito, el BTI muy chiquito, eso quiere decir que el eritrocito viajó muy poquito, pero si también el área de sección transversal fuera muy pequeña, pues sería muy pequeño los números de eritrocitos que viajaron, por lo tanto te daría un cilindro más chiquito. Entonces, esto es el volumen, que ya nomás lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca y te da el gasto cardíaco. Entonces, ¿de qué depende que el gasto cardíaco medido por ecocardiografía sea bueno? Depende de qué Doppler utilicemos. Es decir, ¿cómo vamos a determinar el BTI? Hay muchos tipos de Doppler. Puede ser transesofágico, transtorácico, puede ser con una sonda, o incluso puede ser con una sonda que no va hacia el esófago, sino desde afuera se busca. De manera similar a un Doppler transcráneo, también se busca la onda que le correspondería y también así se puede calcular. Entonces, la pregunta ¿es intercambiable con la termodilución realmente? Pues estoy triste porque según este metaanálisis, la variación que había en relación a la termodilución medida el medio gasto cardíaco, la área de sección transversal en diferentes áreas del corazón. Vean cómo aquí lo midieron en el tracto de salida, otros acá lo midieron a nivel de la válvula aórtica, pero vean la variación, es muy importante. Sin embargo, pues estabas triste, porque hay otro metaanálisis de mayor calidad, mucho mejor, con mayor cantidad de estudios, etcétera, donde nos dice que la desviación media realmente no es tan importante en relación a la termodilución, pero fíjense cómo depende del tipo de Doppler que utilicemos, es decir, cómo medimos el BTI. Suele ser el más preciso, pues puede ser este es el transesofágico, no, este es el transtorácico, transesofágico, y estos son otros métodos Doppler. Y también depende de dónde midamos esa sección transversal. Nosotros lo solemos medir en el tracto de salida, ¿no? Pero hay otras áreas donde podemos medirlos. Pero en general está bien, el tracto de salida está bien, vean, o sea, tiene una desviación del 0.02. Entonces, pues parece que sí es intercambiable. Bueno, aquí nomás les quería poner la imagen de uno que no es transversal, digo que no es invasivo. Aquí está la sondita, y con esta sondita está el aparato del paciente, el USCO, y le buscas ahí a ver dónde te da el BTI similar al que le corresponde. Pues entonces es complejo pues estar ahí con el paciente moviéndole a ver. Entonces, yo me imagino que es complejo, pues yo no lo he hecho, pero ahí está, es otro método. Según este estudio es también bueno si se hace bien. Bueno, en conclusiones, en cuanto a gasto cardíaco, todavía nos falta retorno venoso y presión arterial. En cuanto a gasto cardíaco, la ecografía crítica es muy buena, pues está chida, está bien que lo utilicemos. Sin embargo, se requiere un entrenamiento adecuado, se requiere que estemos certificados, entre otras cosas, y todavía está pendiente de ver si realmente es costo-calidad, si realmente tiene costo-calidad. Pareciera que sí, pero todavía no estamos seguros de eso. Bueno, en conclusión, no hay mejor método que el catéter de la arteria pulmonar. Definitivamente para medir el gasto cardíaco es el mejor, es el más exacto, porque pues, por sí mismo es el estándar de oro, es el más, también el más preciso y el que mejor capacidad de tendencia. La termodilución transpulmonar se considera equivalente y la ecocardiografía quilítica puede ser un método de referencia apropiado para validar el resto de los estudios. ¿Vos tienen alguna duda de esto en particular? Si quieres ahí la dejamos para que quede un punto. Entonces ya casi vayan, se recuerden.